Vale. Hola, buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa con motivo de esa decisión que toma la Unión Europea de reducir la protección de la especie del lobo en toda Europa, pero parece ser que el Gobierno de España, como siempre, dice una cosa y después hace otra. ¿Y por qué decimos esto? El Partido Aragonés el 6 de octubre presentó una propuesta para que el lobo dejase de formar parte de la lista LESPRE, de esa lista que impide el control cinegético de la especie del lobo. Se aprobó, se envió y se nos comunicó tiempo después pues que efectivamente el Gobierno de Aragón aceptaba esa PNL del PAR, sacaba adelante esa propuesta y enviaba y trasladaba al Gobierno de España la necesidad por parte de Aragón de sacar al lobo de la lista LESPRE. Unos meses después, el Consejo Europeo, concretamente el día 3, toma el acuerdo de efectivamente rebajar el nivel de protección del lobo. ¿Y qué significa eso? Eso no significa que el lobo vaya a ser cazado y eliminado indiscriminadamente. Eso significa que el lobo pasa a ser una especie que se puede controlar de forma cinegética. El lobo no es una especie que genere un problema por sistema, genera un problema sobre todo los animales que están solos, los animales aislados y esos machos generalmente que cazan y van solos. Esos son los que atacan a los ganados, esos son los que están generando un problema grave. Nuestra sorpresa viene cuando conocemos que el Gobierno de España dice que ante esa rebaja normativa va a mantener la misma normativa, va a mantener en la lista LESPRE al lobo y va a mantener el mismo nivel de protección. Lo que está haciendo el Gobierno de España es ir por encima, ir por delante de la Comisión Europea, es decir, proteger más al lobo de lo que en toda Europa se está protegiendo. Hay datos que no los decimos nosotros, pero que son, en nuestra opinión, bastante importantes. Por ejemplo, que hay más de 20.000 ejemplares en Europa que se han multiplicado por 4 la población de lobo, que han atacado a más de 65.000 cabezas de ganado en la Unión Europea, que en España, en este momento, hay más de 3.000 ejemplares, que esos ataques que se producen por animales solitarios en lugares muy localizados y la única forma de controlar esos ataques indiscriminados es precisamente la caza, el control cinegético de esos animales. Como digo, no es un control como los que muchos se imaginarán, ni tampoco es lo que algunos no quieren hacer creer, no es un ataque indiscriminado a la especie, es un control cinegético de esos animales problemáticos. Eso es algo que se ha hecho durante muchos años, que se debería hacer y que se va a hacer, salvo que el Gobierno de España no se hará porque el Gobierno de España no quiere hacerlo, porque al Gobierno de España lo que le interesa realmente son los lobos y no los ganaderos. Y esto es lo que hoy queremos denunciar por parte del Partido Aragonés y queremos poner encima de la mesa. Vamos a presionar en las Cortes de Aragón, vamos a presionar al Gobierno de Aragón para que insista al Gobierno de España para que permita a las comunidades autónomas gestionar este tema. Castilla-La Mancha ya lo intentó, no se le permitió. Aragón, vamos a impulsar que lo intente, que intente poner en marcha el control cinegético de los animales. Podemos ver los ataques que hay todos los años, sobre todo en las épocas de primavera y en las épocas de invierno, por parte del lobo y del oso. El lobo se puede controlar cinegéticamente, hoy ya se puede controlar porque Europa lo permite, ahora no hay excusas, ahora no nos puede decir el Gobierno de España que es que la Unión Europea no, la Unión Europea ha hecho caso a lo que dicen los territorios, a lo que dicen los ganaderos, los agricultores y a lo que decimos los parlamentarios que realmente sí que nos creemos la vida en el medio rural, la agricultura y la ganadería. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es decirnos de qué lado está, si está del lado del lobo y del oso o está del lado de los ganaderos. Ya les anticipamos y repetimos que el Partido Aragonés está del lado de los ganaderos, de los agricultores, vamos a estar con ellos y, por supuesto, si hay que elegir entre el lobo y los ganaderos, nosotros elegiremos siempre a los ganaderos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? No, muchas gracias.